Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Bien encerrada desde el 14 de marzo, después de que nos vimos, me vine encerré y no salió más. Madre mía. No, hombre, acá ha sido una montaña rusa de emociones. No aplicaron los protocolos, no hubo aprendizaje de la historia y no, hoy día la cuestión es terrible, está todo el sistema prácticamente desbordado. Más encima con un cuestionamiento espantoso de la cifra, entonces hoy día tienes instituciones muy serias que están reportando cifras de fallecidos mucho más elevadas que las que reporta el gobierno, entonces no hay confianza en los datos. No, es tremendo, un desastre. Y Chile, que en Oye, general era un país que ya había empezado a superar la pobreza, teníamos bajos niveles de pobreza, se fue a la mierda, la verdad, es terrible. creo que eso nos va a impactar en general a todo el mundo. O sea, sí vamos a ver un Sí. desaceleramiento de crecimiento en la economía global, pero particularmente América Latina y a los países en donde realmente pues como que no terminamos de ponernos de acuerdo y estamos Mm, pues medio andando a ciegas, pues vamos a sufrir una gran crisis económica que inmediatamente se va a totalmente. convertir en una crisis social. Sí. Bueno, en Y Chile yo creo que ya sí, está pasando eso, la gente está empezando a salir a protestar, ya no sin... O sea, a pesar nosotros estamos en cuarentena total obligatoria en la región metropolitana, que es donde tú estuviste, sí, pero claro, hay muchos datos de gente que no la está cumpliendo, entonces al principio hay una estrategia de cómo retar a la gente, aumentar las penas, pero después cuando te empiezas a dar cuenta de las razones por las cuales la gente sale, efectivamente hay un porcentaje que es de desobediencia, pero hay un porcentaje enorme de gente que sale porque está obligada a salir, o sea, no tiene que comer. Y yo creo que, claro, tú tienes razón, yo creo que en países con los niveles de desigualdad altos, como es particularmente Latinoamérica, este tipo de fenómenos golpean muchísimo más fuerte. me Y, pregunto yo, bueno, o sea, con lo que estamos viviendo, porque no se ve para cuándo vaya a terminar, algo que a mí en lo particular me inquieta es que no veo cómo vamos a lograr restablecer una adecuada nueva normalidad en el sistema educativo. Y bueno, tú sabes que para mí uno de los temas más importantes, o sea, que compartimos tú y yo, es la parte de esta atención y procuración del desarrollo integral de la primera infancia, de esos primeros 1000 días. Pero estoy viendo que son las etapas educativas que más están sufriendo un impacto negativo en este momento. Hace tiempo presenté una iniciativa que contempla una parte de educación inicial, de la estimulación temprana, de incluso apoyo y cursos para el mejor desarrollo de tanto de los padres como de los niños desde la etapa gestacional. O sea, un tema de este cuidado holístico del ser humano desde su desarrollo hasta sus primeros 1000 a 2000 días, que es esta etapa tan crítica que tú y yo conocemos. Me preocupa mucho que, pues, no solamente veo que eso está un poquito difícil de implementar, ni siquiera sé si ya todas los sistemas educativos estén realmente concibiendo que esa etapa tan crítica está siendo pues más amenazada. yo pienso que quizás la primera etapa, me estoy refiriendo a los 2 primeros años, requieren obviamente una atención especial, sin embargo desde el punto de vista educacional es una etapa en donde yo creo que la familia puede cumplir un rol súper relevante. Desde el punto de vista de los aprendizajes, yo diría que se puede tratar de abordar, obviamente, las distintas etapas. Yo creo que, al igual que tú, tengo la misma preocupación. Creo que obviamente va a haber un retroceso y ese retroceso probablemente va a pegar mucho más fuerte a las familias de menos ingresos, porque hay restricciones sobre todo de tiempo, de ciertas personas que quizás no pueden estar al cuidado de sus hijos o hijas, y también restricciones materiales que no son menores. Uh-huh. Yo siento que en general los países además han tratado de usar, como tú mencionabas, una estrategia que se visibiliza fuertemente desde la estrategia digital, ¿cierto? O sea, como muy montada sobre estrategias digitales, y la verdad es que yo diría que en Latinoamérica, puede que en países más desarrollados donde exista la infraestructura y una suerte de formación ciudadana sobre ese tipo de herramientas, ese tipo de estrategias puedan funcionar mejor.
pero yo diría que en Latinoamérica no hay que perder de vista de que esas estrategias no pueden ser las centrales, porque no, en ningún caso pueden ser masivas, porque las familias no tienen la infraestructura tecnológica o a veces no tienen la conexión, ¿cierto?, que se requiere. Entonces yo creo que ahí más bien es un periodo que demanda mucha reinvención y de pensar fuera de la caja, de ver cómo te las arreglas y vuelves entonces quizás al concepto más básico de lo que es el proceso educativo y priorizas aprendizaje, priorizas ciertas áreas del desarrollo de los niños y apelas entonces a lo que masivamente está disponible en los hogares. Parece que hay una situación que está como un poco abandonada y que está a la base del proceso educativo, que es la salud mental de los niños y niñas. O sea, si es que hay una situación socioafectiva fuertemente alterada, no hay ninguna posibilidad de empezar a hablar de aprendizaje, ¿me explico? O sea, entonces, y yo creo que los sistemas educativos son una herramienta importante, sobre todo en México, donde la educación pública además tiene una fuerza relevante, creo que es una herramienta muy potente. En Chile, lamentablemente, la educación pública tiene una cobertura muy baja, entonces es mucho más, no es que sea imposible, pero es mucho más difícil coordinar el sistema por esa realidad. México no tiene esa situación y por lo tanto tratar de que el sistema empatice con la situación. No creas, mira, qué bueno que me digas eso, porque de hecho sí era parte de lo que quería yo preguntarte, digo, en tu función dentro de la administración y sobre todo del sistema de educación pública de Chile, pues, me interesa pues tu punto de vista sobre México, ¿no? O sea, porque acá en nuestro país también tenemos una carencia, sobre todo en infraestructura y disponibilidad de espacios académicos. Tenemos, creo yo, una muy importante fuerza magisterial en el país, tenemos una gran vocación, pero las condiciones muchas veces laborales para los maestros, las instalaciones, los planteles, el equipamiento del sistema educativo no siempre es el más adecuado. Además, tenemos pues también cifras donde se indica que siempre hay muchísimos aspirantes ya llegando a su etapa profesional, muchísimos aspirantes para poder cursar una carrera universitaria, buscan un espacio, sobre todo en las universidades públicas, pero pues también se ven muchas veces frustrados por una muy baja matriculación por falta de cupo. Pues yo creo que también el reto del Estado no está solamente en tener un buen programa de estudios, ¿no? Es asegurar, o sea, ¿cómo podemos pues asegurar o incluso ayudar? Porque pues, aquí en México tenemos el sistema educativo como una rectoría federal. El gobierno federal tiene la rectoría absoluta sobre la educación básica a nivel nacional. Los estados coadyuvan en ciertas cosas, principalmente en temas inmobiliarios, infraestructura o presupuestarios, no así del diseño e implementación de los programas de estudios. También en el ámbito municipal pudieran haber opciones o acciones que pudieran reforzar, pues a lo mejor esta etapa tan básica y tan elemental que es imperativo el poder pues mantener a flote, ¿no? Que es esta atención directa que necesitan muchas veces las familias para poder pues tener las condiciones para el óptimo desarrollo de sus nenes. Bueno, yo creo que no hay atajos o recetas para lo que tú dices. Yo creo que, bueno, primero, hoy día es difícil, claro, hablar un poco de futuro, de lo que los países debiesen hacer en el contexto en el que hoy día estamos. Hagamos quizá un poquito de trabajo, de esfuerzo por tratar de separar el contexto. Como te decía, yo creo que en el contexto actual, que no quiero dejar de mencionarlo, yo creo que es súper relevante, y no solamente para ahora, sino que siempre poner al centro al estudiante, en el fondo, a los niños, a las niñas. Ese es el centro finalmente sobre el cual uno debiese mirar desde ahí, ¿cierto? Todo lo que se desarrolla. Y algo que nos cuesta mucho instalar en el sistema educativo es esta mirada de trayectoria, ¿cierto? Porque normalmente lo que ocurre es que los países, claro, que las personas somos una trayectoria finalmente, de historia, que se va acumulando, se va construyendo el ladrillo que viene sobre el anterior. Y suele ocurrir, a propósito de lo que tú decías, ¿cierto? Hablando un poco de todos los niveles educativos, que claro, que los primeros niveles de formación se abordan normalmente desde el punto de vista más de salud, ¿cierto? Cuando los niños recién nacen, después entra el sistema educativo, pero ahí hay normalmente
poca coordinación entre seguirle la trayectoria al niño, o sea, cuáles son sus condiciones materiales, en el fondo con qué bagaje entra a los colegios, a los jardines. Por ejemplo, cuando nosotros miramos PISA y esas cosas, bueno, de hecho Chile y México son de los países que tienen mejores resultados en la región, de hecho. Sin embargo, claro, cuando uno mira un poquitito más profundo la cifra, la verdad es que el desafío es gigante, las desigualdades son monstruosas, tenemos muy poquitos estudiantes logrando los niveles de aprendizaje más elevados y eso habla de, obviamente, un problema bien estructural en los sistemas. Yo creo que aquí hay una clave que es no perder de vista la trayectoria, porque tú mencionabas, de hecho, por ejemplo, también el tema del acceso a educación superior. Normalmente en educación superior uno tiene como a grandes rasgos dos grandes tracks, ¿cierto? Uno que es la educación más universitaria y otra que es la educación más vocacional o técnico-profesional, dependiendo del país, va cambiando de nombre. Hay algunos otros países que además distinguen otros tracks en particular, pero en general como que uno tiene esas dos grandes áreas. Sí. Y la universitaria además siendo en general un sector bastante selectivo, ¿cierto? O sea, en el sentido por lo mismo que tú decías. Y hoy día, claro, la educación superior estamos en una etapa en donde ya hace algunos años atrás se empezó a masificar fuertemente, pero los sistemas no se han terminado de acomodar en el fondo las necesidades de la población. Y hay que tratar de moverse desde esta lógica de la institución selectiva, en donde algunos pocos podían llegar, en el fondo, hacia una mirada más amplia desde el punto de vista de los derechos, en donde hoy día no tener educación superior puede marcar, o sea, te determina absolutamente tus posibilidades de desarrollo a futuro y todo eso. Entonces, hay que abrir, obviamente, otras opciones y lograr, ¿cierto?, ofrecer, en el fondo, también esas trayectorias. Creo no le ponemos suficiente atención, es el rol que tiene también el sistema educativo de adaptarse a las nuevas realidades, pues, de cada generación, ¿no? Ahorita precisamente tú decías, pues ya prácticamente es un requisito indispensable el tener título, porque antes pues, realmente no era necesario. Y quien tenía un título, o sea, yo me acuerdo hace muchísimos años, quien tenía título era una persona sumamente preparada y ahorita ya es pues, casi un requisito antes del posgrado y la maestría o el doctorado, y es un tema donde pues sí ha sido una tendencia hacia la especialización, que ese es el valor agregado que te da precisamente este conocimiento más allá de la experiencia, pues esa oportunidad de gozar de una habilidad o un conocimiento pues privilegiado, ¿no? Que te da esa preparación. Pero pues muchas veces no es suficiente y ahí es donde pues, tenemos también que mirar hacia dónde está evolucionando el mundo. Digo, ya muchas de estas carreras universitarias, por más especializadas que sean, no siempre resultan ser en lo profesional áreas realmente redituables en lo laboral. Y ahí es donde, por ejemplo, tenemos en México una muy, muy grande cantidad de pues carreras en las especialidades técnicas, pues, es lo que comentabas también hace rato. Creo que quizás esta pandemia probablemente, si es que algo bueno o positivo podría traer, eventualmente es forzar en el fondo el pensar fuera de la caja y tener que reinventarse, porque lamentablemente por la historia yo diría que no solamente, o sea, en general de los países yo diría que el sistema educativo o los establecimientos son quizás, Luis Donaldo, de las instituciones más conservadoras que tienen los países. Es muy difícil, tienen, efectivamente todos esperamos que se adapten y que sean altamente flexibles, pero si tú solamente piensas en todo lo que tiene que ocurrir para que se enseñe algo en un establecimiento, si piensas solamente en los pasos, hay que concordar un currículum, hay que desarrollar, ¿cierto?, la forma en la que eso se enseña, o sea, el ciclo es muy largo. Y yo creo que hoy día estamos en una situación bien compleja. Efectivamente vamos a tener que romper con esa inercia que lleva siglos. De hecho hay hartos memes, ¿no? Probablemente a ustedes también les han llegado. Acá yo he visto muchos memes de cuando uno mira las fotos de la escuela del siglo XVIII, el siglo XIX, la sala de clase es súper parecida todavía al formato que hoy día existe en general, y esos memes existen a partir, ¿cierto?, justamente de esta idea de que la escuela en general es un espacio que invita poco a la innovación a ese. Sin embargo, creo que hoy día, justamente por lo que tú dices, los sistemas educativos están llamados
a atender con urgencia el tema de cómo se incorpora con mucho más fuerza la innovación. En general los países tienen esos espacios y tienen ciertos establecimientos donde eso se prueba. No digo que la innovación no exista. Sin embargo, yo diría que hoy día esta cuestión se torna mucho más urgente, demandante y con una necesidad de masificar fuertemente y de a pesar de que todavía muchos todavía siguen caminando en esta corriente que tú dices de la especialización, yo diría que más bien el mundo hoy día se está como no sé si retrotrayendo, sino que moviendo una dirección distinta. Esto se lo escuchaba yo, un gran ingeniero aquí de Chile, hablaba de que uno podía más o menos clasificar a las industrias o a los sectores empleadores en 3 grandes sectores. Uno que son como los de punta, los disruptivos, ¿cierto? Los que están fuertemente cargados hacia las tecnologías de información. En el fondo, si uno mira y sigue las empresas de mayor valor en el fondo del planeta, te das cuenta que hace un par de décadas atrás eran como las fábricas, ¿cierto? Donde se manufacturaban, no sé, los automóviles. Esas eran como las fábricas de mayor valor. Hoy día son todas de tecnologías de la información. Está Google, está, ¿cierto? Toda esta Airbnb también está, o sea, todo ese tipo de industria que es disruptiva. Después tienes la industria que de alguna manera sigue esa industria, ¿cierto? Que va como un poco atrás, pero que se va acomodando en el fondo a estos nuevos servicios. Y después tienes un sector que está totalmente de salida, que son las industrias manufactureras, ¿cierto? O sea, se han cerrado en todos los países y se siguen cerrando. Y yo siento que el sector educativo tiende a mirar poco esos fenómenos. Sí. Tiende a mirar poco qué es lo que pasa ahí y sigue formando para esa industria a veces más tradicional. Yo creo que hay sectores o países o instituciones que a veces tienen más capacidad de adelantarse y de ir con eso, pero, por ejemplo, estas empresas grandotas, yo la otra vez miraba este fenómeno, ellos están formando a su gente. No les importa el título de la persona. Me acuerdo que en un momento se mencionaba incluso hasta en universidades prestigiosas de Estados Unidos, Stanford, o sea, ni siquiera esos títulos les sirven. Entonces, yo creo, imagínate, si esas instituciones están así que queda para el resto en el fondo. Entonces, yo creo que es un proceso fascinante de reflexión, pero creo que hay que tratar de hacer todo el esfuerzo, pensar fuera de la caja. Ya en este punto de la historia sí se requiere un altísimo grado de innovación, no solamente de especialización. La especialización puede ser un buen punto de partida, pero la innovación es lo que nos va a ayudar realmente a sobrevivir. Pues al final del día, la evolución es la constante que siempre ha mantenido a flote a toda especie. Nosotros no somos la excepción. Me acordé mucho de precisamente una charla que escuché, y es toda una teoría de un impulsor de la educación creativa, precisamente en el Reino Unido y a nivel internacional, Kenneth Robinson. No sé si lo conoces, tiene una charla en TED que me encanta, espectacular, y precisamente esa es una teoría que dice, las escuelas tradicionales, el sistema educativo tradicional, pues es terrible para la creatividad y está prácticamente diezmando la creatividad de los niños. Me interesa mucho que pues incluso desde lo local empecemos a desarrollar una buena base de impulso y desarrollo a esa creatividad, a esa capacidad de pensar distinto, de adaptabilidad y maleabilidad incluso, que se tiene desde niño. Y ahí es donde también veo que el rol de las grandes casas de estudio pues pueden cobrar o deberían de cobrar un nuevo rol. La herramienta más poderosa que tiene la humanidad hoy día es la inteligencia colectiva, el desarrollar nuevo conocimiento. Y a veces ocurre que las estructuras, las gobernanzas, los sistemas como están pensados no facilitan el que ese proceso de conversación se lleve adelante y que después también se puedan materializar algunas de esas ideas o llevarlas a cabo o apostar por ellas. Hay ciertas claves que probablemente que sabemos que de la evidencia comparada que son importantes en educación y que probablemente lo van a seguir siendo. O sea, tú lo mencionaste hace un rato a propósito del magisterio. La formación de profesores es un tema crucial y si uno tuviera que apostar, yo creo que uno claramente tiene que entrar por ahí. O sea, ¿quiénes son los maestros de maestros? ¿Cierto? ¿Quiénes son los que están formando a los profesores? Como suele ocurrir, al menos en varios países, bueno, yo sé que México tiene una formación muy fuerte, el magisterio de hecho es bien conocido en Latinoamérica,
pero en general suele ocurrir en los países o en las instituciones que las áreas pedagógicas no son las más valoradas, en el fondo, al interior de las instituciones. Y en general las propias casas de estudio, donde se forman los profesores, en el caso de Chile son las universidades, las inversiones y la inversión más fuerte o el foco suele estar en áreas como medicina, las ingenierías, y normalmente las pedagogías están como en un nivel... yo diría de inversión o preocupación un poco menor, cuando debiese ser lo contrario. Yo diría que probablemente si uno tuviera que elegir una carrera, no sé si hay otras carreras más estratégicas que las pedagogías en el país, invertir mucho y cambiar ahí y empezar desde ahí, ¿cierto?, el proceso. Ante una insuficiencia en el sector de la educación pública al menos, pues empiezan a surgir muchas instituciones privadas, algunas que no tienen este tamaño o toda el centenar de años de historia de alguna de las casas mayores, pero ofrecen una currícula atractiva, competitiva. No son estas entonces buenas opciones a las que se deberían de brindar cierto respaldo para que puedan florecer como opciones educativas válidas, y ¿qué se puede hacer desde o sea, y si se debería apoyar desde lo público? O sea, ¿qué podemos hacer para poder cubrir esa necesidad académica de todos los niveles? Siempre en los sistemas hay que ir trabajando, en el fondo, como te decía, en distintos carriles. Por un lado, yo creo que hay que ir asegurando los pisos mínimos, en el fondo, de condiciones probablemente materiales, regulaciones, y lograr que ese estándar de alguna forma se cumpla en todo el país. Pero al mismo tiempo no hay que quedarse solo en esa inversión. Y yo creo que justamente por lo que estás diciendo, también los países debiesen destinar un esfuerzo importante a estos espacios de innovación. Invertir, apostar en eso, probar distintas cosas. Porque hoy día el mundo va hacia allá, esta cuestión lo requiere. Y en general a veces se destina poca investigación o recursos para investigar e innovar en el sector educativo. Muchas veces uno tiene asociados los recursos de innovación, de I+D, los tiene asociados a las áreas más tecnológicas, no a estas áreas en donde a mí me parece que es fundamental invertir muchísimo. Ahora, parte importante de los aprendizajes tiene que ver con el proceso de evaluación. Y yo siempre miro mucho eso, en Chile por lo menos siempre he mirado mucho cómo los profesores evalúan los aprendizajes de sus estudiantes. Y creo que eso es un termómetro súper fuerte del sistema educativo, porque cuando tú tienes pruebas que son como de memorizar, con poco fomento al pensamiento crítico, al análisis, al que no haya respuesta correcta en el fondo, te das cuenta un poco de la capacidad o de la limitación del sistema. Me gusta tu idea esto del rol del sistema de educación superior también. Yo creo que a veces en la educación superior se desentiende un poco de los niveles previos y más bien asume su labor a partir de los estudiantes que recibe, ¿cierto? Y a veces hacen procesos de nivelación y en el mejor de los casos les hacen ciertas pruebas para ver cómo vienen. Es una práctica que desde un inicio ya viene pues un poquito viciada, porque niños y niñas no empiezan con un piso mínimo que sea más o menos parejo. Pues obviamente las instituciones de educación superior pues van a tener un sesgo, ¿no? en las opciones que quieren aplicar a su casa o institución. Creo yo que aquí es precisamente de donde, oye, yo quiero los mejores alumnos que salgan de esta región o de esta ciudad o de este país. ¿Cómo puedo ayudar a que cada vez más alumnos puedan estar en las condiciones para poder acceder a una educación como esa reciprocidad, pues, cíclica en lo académico? Creo que sería algo pues extraordinario y a mí me gustaría ver eso en general, porque sabemos que ya no es un tema estrictamente académico, ya no es un tema de solamente lo empírico. Queremos el potenciar un desarrollo integral, holístico incluso, en el ser humano, de manera coordinada y en armonía entre, pues obviamente, el sistema educativo, el Estado, la familia, por supuesto, como el pilar en la formación trascendental de todo ser humano. Pero ¿qué materias, qué temas sí se deben de considerar? ¿Consideras, o sea, en tu opinión, cuáles son así el sine qua non que se debe abordar en todo plan educativo para que en la actualidad
con esa mirada y visión que tenemos tendiente no nada más a la especialidad, sino hacia la innovación. ¿Qué tendría que tener un plan educativo o un sistema educativo para que pueda ser considerado o tenga potencial éxito el día de hoy? Mira, yo creo que aquí lo importante no poner al centro a los estudiantes. Eso es como significa poner una mirada desde el punto de vista de aquellos aprendizajes que se consideran fundamentales que los estudiantes adquieren. Normalmente a veces caemos inmediatamente en la pregunta de cuál es el contenido o la materia que queremos pasar, y a veces perdemos de vista cuál es la habilidad que realmente queremos fomentar del otro lado. Uh-huh. Y desde muy chiquititos yo diría que hay un tema que hay mucha evidencia de lo importante que es después para la trayectoria. Bueno, y en general hay varias habilidades, pero quiero referirme a algunas, que en Chile las mediciones que tenemos son particularmente bajas. Y uno, por ejemplo, es el tema de la autoestima. En general, los niños que tienen baja autoestima, y que es obviamente un proceso que se va desarrollando, no es que los niños nazcan con baja autoestima, tiene que ver con, cierto, eso se empieza a desarrollar fuertemente en la relación, en el vínculo con la familia, y después en la medida en la que empiezan a avanzar, obviamente, a lo largo de la trayectoria educativa, por así decirlo. Entonces, los temas de refuerzo, que apunten a desarrollar estudiantes, niños y niñas con alta autoestima, yo diría que es un factor protector y motor de desarrollo muy fuerte. Los temas también... Niños con alta autoestima. Sí, nosotros tenemos mediciones en Chile, nosotros medimos la autoestima de los niños. Wow. Y es muy baja y es muy correlacionada más con el nivel socioeconómico también, y también con el rendimiento de los estudiantes. Entonces, esto tiene que ver a veces no con un contenido en particular que tú transmites, sino que con una actitud que es necesaria generar para que el niño en el fondo se entusiasme consigo mismo. Es muy difícil entrar a enseñar contenidos o materias si es que el niño o niña no siente que tiene la capacidad de aprender. Uh-huh. Esa es la primera barrera que tienes que vencer. Y los niños en general vienen con eso desde muy chiquititos. Lo que pasa es que después, a partir de las trayectorias que van teniendo, eso a veces se va convirtiendo en una barrera, y empieza entonces, y eso te empieza a determinar para adelante. O sea, puedes tener el mejor profesor al frente, pero si no quieres aprender, va a ser muy difícil que lo logres. ¿Cómo inciden las relaciones familiares? Que vemos que también hay muchas complicaciones, que no sé cómo les está yendo allá en Chile, por cierto, pero aquí, sobre todo en la zona de Nuevo León, ha habido un incremento horrible, impresionante, por ejemplo, en los casos de violencia doméstica y en temas de pues, conflictos familiares. Vemos que muchos niños tienen como consecuencia directa de estar expuestos a estos problemas familiares en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar, tiene una incidencia directa negativa en su desarrollo de desempeño académico. ¿Cómo podemos apoyar a estos niños? Y no sé si podamos también implementar para que pues el apoyo sea de manera integral también hacia la familia, porque pues muchas veces es también por falta de apoyo, y lo que queremos es que les vaya bien a la familia también, porque son los primeros cuidadores de los niños. Para ser honesta, no es mi expertise en el fondo, pero sí puedo compartir algunas de las reflexiones que hemos tenido en distintos espacios de cómo se genera o se crea la autoestima en los niños y niñas desde pequeños. Pero aquí en Chile también ha ocurrido eso que tú has mencionado, que es el aumento de la violencia fuertemente al interior de los hogares. Lamentablemente en Chile no tenemos información y no se ha reportado información respecto a la violencia contra los niños y niñas. Sí tenemos el aumento enorme de violencia contra las mujeres, y probablemente frente a eso también intuimos que la violencia contra los niños se ha disparado. Y por eso mismo yo decía al comienzo de la conversación que me parece que el sistema educativo no debiese perder la prioridad de que en este contexto de pandemia la protección de la salud mental y la situación socioafectiva de las y los estudiantes se transforma en una prioridad educativa. Y eso es lo que yo a veces siento que ha estado ausente del debate, y que los sistemas educativos más bien están enfrascados en cómo resuelvo el problema del internet. O sea, está bien, creo que es parte de lo que hay que trabajar, pero siento que a veces las prioridades no están bien ponderadas.
y eso a veces se invisibiliza. Cuando los niños asisten a los establecimientos, bueno, ahí hay distintas estrategias, pero lamentablemente a veces a los profesores yo sé que esto no les gusta porque sienten que no es parte de su pega, en el fondo como que alguien más debiese ver, no son, porque les toca ser psicólogo, a veces papás, a veces mamá, es súper demandante, por eso digo que la profesión docente es de las más difíciles que hay. Es de las más complejas, es muy compleja, completas y pues la verdad también de las más nobles que hay. Es muy complejo, absolutamente, y por eso creo que apoyar a los establecimientos para que puedan, no digo que resolver, porque no es, efectivamente no es el rol de ellos, pero sí desarrollar estrategias para ayudar a contener, a veces para levantar alertas y derivar a donde corresponda, en el fondo a mí me parece que es fundamental. Entonces, esto tiene que ver desde la más temprana infancia, incluso algunos que muestran, ¿cierto?, desde el embarazo, que es importante empezar a trabajar todos los temas de apego seguro, en fin, toda esa evidencia científica que hay sobre el desarrollo neurológico de los primeros 1000 días, en donde sabemos, ¿cierto?, que es una ventana de oportunidad enorme, engancha después, obviamente, y son los cimientos para estos otros aprendizajes. Entonces, la seguridad de los niños, los temas de, cierto, como decía, de apego, de sentirse seguros en el espacio, o sea, en el lugar donde habitan, es fundamental. Y es base, obviamente, para los temas de autoestima. Creo que, siguiendo un poco con el otro listado, el desarrollo también de la creatividad. A propósito de lo que decíamos, eso parte desde chiquititos y chiquititas, o sea, ahí parte, ¿cierto? De no coartarles la creatividad. Y en general cuando los niños y niñas son pequeños, eso fluye o debiese fluir de manera mucho más fácil, porque los niños son intuitivamente curiosos, preguntan, ven qué es lo que pasa. Entonces ahí más bien el rol está en el adulto, ¿cierto? Cuidador o cuidadora a cargo, profesor o profesora, de poder entonces estimular que eso ocurra. Y muchas veces el sistema educativo lo que hace más bien es tratar de trabajar con un estereotipo de un niño promedio, que es muy ordenado, que pone mucha atención, ¿cierto?, que permanece en silencio al frente de la sala, y ese es como el buena alumna, y eso en general el sistema va construyendo esos estereotipos a partir de la premiación de esas actividades. Pero ahí no estás construyendo gente, estás manufacturando autómatas. Absolutamente. Pero, eso yo creo que es lo que empieza a ocurrir, y es ahí donde empiezas a perder el espacio de innovación. Exactamente. Entonces, a ver, todo sistema educativo, para ser considerado exitoso, debe de tener como propósito primigenio el óptimo desarrollo del estudiante y poner al estudiante en el centro de toda su currícula, impulsando, fomentando su creatividad y capacidad de innovación. Más allá de las materias que le quieras impartir, ese debe de ser el propósito primigenio desde pues, la tempranísima infancia. Yo diría que eso habría que complementarlo también con una mirada de una formación ciudadana, en el fondo. Aquí tú no solamente formas personas en donde es importante que el sistema educativo les entregue todas las herramientas para poder decidir su propio destino, su propia vida y tener todas las posibilidades abiertas en el fondo conforme a lo que ella elija. Pero la otra dimensión es que a la base de la construcción de la sociedad están los sistemas educativos. Y por lo tanto, la escuela no es solamente un espacio de aprendizaje, sino que también es un espacio de socialización. La familia primero, pero después inmediatamente el jardín, la escuela. La formación de ciudadanos, ciudadanas con valores, la construcción social, yo siento que también es algo en lo cual hemos ido, no sé si fracasando la palabra, pero llegando un poco tarde frente a lo que hoy día... Hay rezago. Hay rezago. Pero yo creo que también tiene que ver con el hecho de que no nos dimos cuenta, quizás, como sistemas educativos a nivel internacional, no nos dimos cuenta que parte del buen desarrollo educativo del ser humano incluye también esa construcción social, esa aportación también hacia su formación cívica y ciudadana. Y no nada más hablando en un sentido patriótico, digo, por supuesto que les vas a enseñar el orgullo de la patria, pero también estamos hablando de una construcción ciudadana pues ya global. Y ese civismo global, pues yo creo que se ve también mejor aplicado que nunca en lo digital. Ya gracias a lo digital, pues prácticamente las fronteras del mundo se han difuminado de cierta forma.
y entramos a este civismo, a esta civilidad, a esta comunidad global, a pesar de nuestras inconmensurables diferencias, naciones, culturas e ideologías, pues se está entrando también a esta nueva era y esta nueva dinámica de la reciprocidad social global. Y creo que también un buen sistema educativo debe de construir ciudadanos para el mundo, no nada más para su comunidad. Yo creo que también ocurre que hoy día el mundo va cambiando a una velocidad mucho más rápida de lo que los sistemas educativos son capaces a veces de asimilar, por estas propias formas o dinámicas, como te decía, que a veces se estructuran, ¿cierto? Que nos demoramos 2 años en debatir el nuevo currículum, después te demoras 10 meses en volver a procesarlo, y cuando ya lo empezaste a implementar, ya el mundo cambió totalmente, ya te quedó absolutamente obsoleto. Entonces yo creo que nos vamos a tener que mover hacia probablemente marcos en donde están establecidas más bien estas ideas generales, ¿cierto? Quieres generar en el fondo cuáles son los aprendizajes fundamentales y movernos quizás cada vez más hacia un mayor espacio de flexibilidad y autonomía de parte de los establecimientos. Ahora, el problema que viene aparejado con eso es que para que algo así funcione, necesitas una emparejar la cancha. A nivel, totalmente. Entonces, normalmente, y claro, cuando los gobiernos llegan, y yo que tuve la oportunidad de estar en un gobierno, existe mucho la tentación de trabajar y crear el programa. Voy a poner un ejemplo, el programa de lectura, no sé, veloz, voy a poner una caricatura, ¿cierto? Se detecta que hay una cierta necesidad, los niños no saben leer, entonces vamos con un plan de lectura. Después el gobierno que viene encuentra que el problema entonces es el inglés, vamos con el programa inglés. ¿Me explico? Entonces vas teniendo muchos programas en el fondo que pueden estar bien intencionados, pero que finalmente en la suma no apuntan o atornillan al revés a este proceso de instalar capacidades en el territorio, porque lo que haces con eso es instalar la capacidad a nivel federal o a nivel central, en el caso de Chile, en donde tú dices, yo tengo la capacidad de diagnóstico y yo tengo la capacidad de crear la respuesta, y yo genero el programa y financio entonces esto, que es totalmente distinto a la lógica de decir, mira, quizás no estoy viendo todo el problema, quizás no tengo capacidad acá, entonces por lo tanto de construir toda la respuesta, y por lo tanto más bien transfiero los recursos, y lo que sí me voy a preocupar es que las y los profesores estén bien formados, que puedan tener las condiciones para trabajar, y voy a confiar para que ellos puedan tener su diagnóstico, y eso entonces... Hablando de esos pisos mínimos, ¿no? Claro, esos básicos, y dejar que cada región también aporte lo propio. Totalmente. Entonces, creo que tenemos que movernos hacia sistemas que empiecen a tener cada vez un mayor grado de flexibilidad y de autonomía a nivel de la base, pero ojo, no es que no se entienda la autonomía, porque yo no soy de las personas que piensa que aquí es llegar y dar flexibilidad y autonomía. Si tú no tienes las condiciones básicas, esa autonomía normalmente termina perjudicando a los sectores más vulnerables. Y en ese caso es mejor desarrollar la política de programas, ¿me explico? O sea, no es que... Quizás ahí lo que conviene es un acompañamiento hasta el punto en donde cobre esa región o esa comunidad esa autonomía académica o educativa. Hay que invertir muchísimo. La idea es eso, esa es la tirada. Esa es mi mirada, al menos. Yo creo que hay que invertir mucho en eso, en hacer ese acompañamiento, en instalar capacidades en la base, y ir generando estos programas, pero ir soltando también, en el fondo, y dar espacio de flexibilidad. Y yo creo que tenemos que generar inteligencia colectiva, si no la humanidad, yo creo que la verdad es que nos va a sobrepasar la realidad. Adaptarse, renovarse o morir. Y juntos siempre somos más fuertes. Así es.